A ver, estamos hablando de un tema que ha sido fundamental en los últimos 4 años, más allá de ellos, pero especialmente con la administración de Donald Trump, el tema de los migrantes, las caravanas, toda esta suerte que ha venido, incluyendo las amenazas del gobierno norteamericano a México, específicamente a México, para detener el flujo de migrantes. Vamos a integrar en esta mesa de análisis y de debate a Eunice Rendón, experta en seguridad y prevención, y a Jorge Alcovín, consultor y analista político. Gracias a ambos por estar en esta cobertura especial de Mega Noticias TVC. Muy buenas tardes. Ahí me escuchan, ¿verdad? Bueno, a ver, déjame preguntarte, Eunice, en medio de esta situación en la que hemos vivido amenaza tras amenaza de Donald Trump por el tema migrante, ¿cómo va a incidir esta política antiinmigrante en la elección, en la participación de los mexicanos? Que estamos hablando de que son un poco más de 36 millones de mexicanos en posibilidades, tengo entendido, de votar, Eunice. Pues mira, en realidad son 32 millones de latinos, digamos, los que tienen este potencial voto, pero ahí también hay que considerar que de estos 32 millones se calcula que van a votar cerca de 17 o 15 millones, es decir, todavía no se sabe, pero eso sería ya algo bastante positivo. Aunque es muy importante destacar que por primera vez en la historia es el voto latino el más importante, o más bien, somos la primera minoría después en Estados Unidos con esta posibilidad de 32 millones y se considera, según el Pew Research Center, el 13.3% del total de los votantes, por arriba de la población afroamericana, que es el 12%, y por supuesto por arriba de la población asiática, que es el 4.7%. Y esto se debe debido a los jóvenes. El 44% de los que votaron en 2016, de los latinos que votaron, eran jóvenes. Cada año se calcula que cerca de 1 millón de personas de origen latino cumplen 18 años, con lo cual hoy tenemos 4 millones adicionales de posibles votos en esta población. Y bueno, algo muy importante es que de aquí en adelante eso va a incrementar, porque los 61 millones de hispanos o latinos que hay en los Estados Unidos, muchos de estos son niños, adolescentes, y apenas están cumpliendo los 18 años, entonces esta población va a ir en aumento, cada vez va a ser más importante llegarles a esta población que además no es monolítica y homogénea, hay de todo y eso también creo que hay que platicarlo, pero aquí lo importante es que vemos incluso a un Trump bailando salsa, todo tipo de mensajes de republicanos y de demócratas para ganar el voto de esta comunidad que hoy, además de aportar el 12% del PIB y de ser trabajadores en muchas industrias esenciales de este país, hoy además pues tiene este potencial de voto que puede pues determinar también en algunos estados parte de esta elección, sobre todo estados que pesan mucho por el tipo de elección en Estados Unidos, como California, que tiene 55 votos electorales, Nueva York, Texas, en fin, que son los lugares en donde se concentra esta población. La primera minoría, y aquí tal vez una parte relevante de este proceso electoral en los Estados Unidos, será ver que esa primera minoría deje atrás los obstáculos y los frenos que tienen para votar y se manifiesten en una elección que va a dar un vuelco en el entorno no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Jorge Alcovín. Coincido, efectivamente habrá que señalar también que no es un movimiento simplemente orgánico, que los latinos se irán en masa con los demócratas. También habrá que decir que, como lo ha explicado muy bien Eunice, es un sector homogéneo, no es un sector homogéneo, sino es un sector variopinto. En este sentido habrá que decir que también la migración no ha ocupado el primer lugar dentro de los temas durante esta campaña electoral. Tenemos otros temas como han sido el COVID y también el tema de la crisis económica. Por lo tanto, también habrá que ver que dentro de estas medidas estruendosas que en 2016 y comienzos de 2017, cuando nos hablaban de la construcción de un muro y que México pagaría por él, me parece que estas medidas estruendosas han pasado mucho más allá y habrá que observarlas con atención. ¿Cuáles son estas medidas que habrá que ver con atención?
si gana Biden, si esto de política migratoria cambiará o con Trump continuará, porque el día de hoy tenemos no solamente muros de acero, sino tenemos esos muros invisibles que están reflejados en leyes, en acciones ejecutivas, órdenes administrativas y acuerdos con países que han permitido detener el flujo de las caravanas migrantes y de todos aquellos que intentan acercarse a los Estados Unidos. Habrá que decir que en este papel también México ha jugado un papel importante de contención y de detención para la política de Donald Trump. Entonces habrá que ver cómo esto cambia también en países como El Salvador, Guatemala, ¿no? Honduras, y habrá que revisar esto, porque me parece que cifrar las esperanzas en un triunfo demócrata y que todo cambiará de la noche a la mañana, me parece que es simplificar también la elección de Estados Unidos, porque también, como lo hemos estado viendo, también hay posibilidades de que continúen los republicanos dentro de esta elección. Por eso me parece que no es de blancos y negros, sino de construir estos grises, porque también existen posibilidades de que los republicanos puedan continuar en el poder. Y mira, en ese entorno de continuar Trump, vamos, el tema no va a cambiar, lo que ya vivimos 4 años con amenazas, con bloqueos, con no migrantes, con la expulsión, con la fragmentación de familias, van a mantenerse. Por el otro lado, las promesas de campaña, en el caso de Joe Biden, que habla de darle la nacionalidad a 11 millones de indocumentados, promesas de campaña. ¿Es nada más y será simplemente un cambio de formas, Eunice? Pues mira, yo creo que va a ser, al final hay algo que mencionar, tanto republicanos como demócratas le han quedado a deber mucho a la comunidad latina. Y te digo que eso cada vez tiene que ver cómo ganarse esta población, porque hoy es importante, pero de aquí en adelante lo va a hacer más por esta juventud y por estos que son niños que van a cumplir la mayoría de edad. Pero algo importante aquí es decir, Trump, como tú dices, va a ser más de lo mismo, separación familiar, todas estas leyes que ha metido también en contra de los migrantes, no solamente de los indocumentados, sino también de los que ya tienen visa, los que ya tienen ahí un buen tiempo en Estados Unidos. Una de las diferencias entre Trump y Obama, a pesar de que ambos deportaron a muchos migrantes, es que los de Obama eran aquellos que en el intento de ingresar a Estados Unidos los deportaban, lo que se conoce como deportaciones fronterizas, mientras que Trump ha deportado a gente tierra adentro, es decir, un aumento de casi el 60% de deportaciones internas de personas con más arraigo, más tiempo y más familia en los Estados Unidos. Entonces, además, a la par de esto, la separación familiar que hemos visto, el programa de Remain in Mexico, Permanece en México, que a mi gusto es de las peores decisiones que se ha tomado en conjunto con el gobierno mexicano. Tenemos varados a más de 70,000 centroamericanos en la frontera norte en 6 puntos, derivado de esta política en donde los centroamericanos que quieren el asilo en Estados Unidos deben de esperar del lado mexicano, sin mencionar todo el maltrato que se ha hecho a la niñez migrante, los casos de mujeres abusadas en centros también, digamos, de detención migrante, lo que vimos recientemente de las histerectomías o extracción de útero que hicieron a migrantes. En fin, Trump realmente ha complicado la situación. No es casualidad que haya un 30% más de crímenes de odio basados en raza, principalmente contra latinos, un crecimiento de grupos supremacistas, racistas. Entonces, con Trump tendríamos más de lo mismo. Con Biden, al menos tenemos la esperanza. Que cumpla, que en sus 100 primeros días va a ser parte de esta reforma migratoria, ayuda a los Dreamers y bueno, también apoyo en la salud, que es algo importante para la comunidad. Si me permiten incorporar a esta mesa de análisis a César Espinosa, director ejecutivo de Fiel Houston. Bienvenido, César, un gusto que estés con nosotros en esta cobertura especial. Y de entrada te preguntaría muy brevemente qué es esta organización y te preguntaría en esto que mencionaba Eunice Rendón en torno a tener esperanza. Dentro de esa esperanza sería acabar con este manejo tan irresponsable de la separación de familias que hoy tiene a 545 niños separados sin saber dónde están sus padres. Correcto, bueno, número uno, muchas gracias por invitarme a nosotros. Fiel es la organización de inmigrantes más grande en el estado de Texas. Somos una de las organizaciones de inmigrantes más grandes en los Estados Unidos. Yo soy una persona indocumentada, soy lo que se conoce como un dreamer. Y juntos hemos ya luchado por más de 20 años para una legalización para nuestras familias, para nosotros y para la comunidad en general. Obviamente esto significaría un cambio en la administración, hoy significaría realmente la realización
de algo más justo para no solamente los 545 niños que ahorita están separados de sus familias, pero para la comunidad inmigrante en general. Y es importante que es realmente, para nosotros es muy importante que haya un cambio de administración, porque ni siquiera a veces lo encontramos increíble decir que hay 545 niños que no sabemos dónde están sus padres. Y eso realmente no solamente es una violación a los derechos de estos pequeñinos, pero son en realidad una violación a los derechos humanos de todos, y todos deberíamos estar enojados por esto. Así es, César. Vamos, y en este sentido, no hay que olvidar que otro de los temas pendientes con esta primera minoría de latinos es el tema de la salud. Y en medio de una pandemia como la que ha afectado a los Estados Unidos, con más de 230,000 muertos, va a incidir seguramente a la hora de sufragar el voto. Jorge. Sin duda, han sido uno de los temas más importantes, sobre todo por las expectativas que ha creado la agenda demócrata, que algunos en Estados Unidos han llegado a denominar como un movimiento hacia el socialismo. Habrá que decir que estas demandas de educación, salud, ¿no? Este New Green Deal, este nuevo acuerdo que también de energías renovables, ha trastocado y ha buscado una nueva forma de enfrentar dos polos. Un polo no solamente de izquierda o de derecha, como lo conocíamos tradicionalmente, sino dos formas de entender el mundo. Y me parece que lo más peligroso, lo que podría suceder el día de hoy, no solamente es un tema de una incertidumbre electoral, sino también habrá que decirlo con estas palabras. Algo que será muy importante el día de hoy es si pierde Biden, puede ocurrir una reestructuración del propio Partido Demócrata, donde se critique no solamente haber sido tibios y haber sido un candidato de centro que no prendió, que no logró captar la atención, y se tratarán de mover en polos mucho más opuestos para poder contrastar ante una posible continuidad de Trump. Por eso habrá que decirlo, no es fácil el tema, no hay que simplificarlo, porque también dentro de la administración de Trump se han creado políticas, como lo decía, órdenes ejecutivas, ¿no? Órdenes administrativas, que al final del día han poblado también el Poder Judicial, y que necesitamos un cambio no solamente de leyes, sino también de estas estructuras que ya han sido cooptadas por el conservadurismo de Donald Trump. Por eso habrá que tener cuidado y no esperar cambios inmediatos, sí esperanza, pero no de manera inmediata. Gracias, Jorge. Déjame preguntarte, César, la comunidad latina en los Estados Unidos no es un bloque homogéneo. Hay de todo. Hay, por supuesto, quienes estarán con Trump y quienes estarán con Biden. Yo te preguntaría, en este entorno, ¿qué participación ves de la comunidad mexicana, concretamente de la comunidad mexicana, en este proceso electoral? ¿Estarán sufragando voto? ¿Van a cambiar, van a ladear ese balance? Bueno, en realidad cada vez se convierte más importante el voto latino, cada vez hay más pesos. Esperamos que esta vez la comunidad sí salga a votar en números grandes y que realmente marquemos la pauta, ya sea para un lado o para el otro. Es interesante ver. Tenemos ahí comunicación complicada. Va César, va en automóvil, César Espinosa, el director ejecutivo de Fiel Houston. Y mientras restablecemos la comunicación, Eunice Rendón, ¿tú cómo ves esto que planteaba yo? No es un bloque homogéneo, no todos van a votar por Biden o van a votar por Trump, pese a que mucha de esta comunidad está concretamente en California. ¿De qué manera va a incidir en se va a notar la mano mexicana en esta elección? Mira, creo que algo importante decir es que pues están en varios estados, efectivamente, California, Arizona, Texas, que hoy son Florida, que hoy son lugares importantes, digamos, para la definición de estas elecciones o del ganador en estas elecciones, pues es población latina. Muchos de nuestros mexicanos están en California también, en Texas, en Illinois, en varios de estos grandes estados, y creo que no es, porque es importante entender que no es un bloque único homogéneo. Tenemos, por ejemplo, a los venezolanos o a los cubanos que por temas políticos en su país de origen prefieren a un Trump que tiene de puertas mucho más cerradas, a los demócratas, que recordemos en su momento la apertura que hubo con Obama, por ejemplo, con Cuba. Entonces, bueno, ahí tenemos a los latinos que están con Trump, o incluso mexicanos que ya se sienten
muy estables en la Unión Americana o que son de segunda o tercera generación y que prefieren que no ingresen más migrantes a Estados Unidos y por eso están con Trump, ¿no? Y otros que hemos escuchado que pues están con él por temas económicos, etcétera. Pero sí creo que la gran mayoría, y según el Pew Research Center, 6 de cada 10 latinos van a votar por Joe Biden. Creo que también algo que mencionabas es importante. No solamente es un voto a favor de Biden, es un voto en contra de Trump por el mal manejo que ha tenido en la pandemia. Tú ya mencionabas más de 230,000 muertos, pero también más de 9 millones de contagios, liderando ahora sí que el mundo con este mal manejo de la pandemia. Y bueno, eso es preocupante también para la economía. Ya lo mencionaban también aquí, que las principales preocupaciones que tienen los migrantes no es el tema migratorio, eso está como en quinta prioridad. Antes que eso está la salud, el coronavirus, el empleo, la economía, el racismo, son prioridades que se encuentran antes que la migración. Sin embargo, todas estas se encuentran relacionadas con las políticas antimigrantes de Trump y con las malas decisiones tomadas durante la pandemia. Recordemos que la población latina es la que menos seguros médicos tienen, menos cobertura tiene, el 20% de los muertos se calcula que son de esta población por COVID, y bueno, también ha trastocado sus políticas en las afectaciones que tienen en el acceso, en la economía, etcétera, y ha afectado mucho también a sus familias, de algunos que incluso son ya ciudadanos estadounidenses. Por eso creo que 6 de cada 10 sí van a votar a favor de Biden. Vamos a estaremos pendientes, tal vez hoy no tengamos el resultado, pero estaremos muy pendientes de esto que acabas de decir, Eunice. César Espinosa, recuperamos la comunicación rápidamente. Hablaba Eunice Rendón de varios de los pendientes generados por la política antiinmigrante para los latinos. ¿Hay esperanzas? ¿Ven con expectativas las promesas de Joe Biden para lograr esos objetivos? Bueno, en realidad vemos con esperanza de un cambio de administración y por lo menos esperamos que una administración nueva no tome el ataque tan frente como lo ha tomado la administración de Trump. Por lo menos hay que hablar con la verdad, y en la administración Obama no hubo cambios como muy grandes, pero sí hubo programas como el de DACA que surgieron y cosas así, pero por lo menos ellos no pasaron tantas órdenes ejecutivas o no tienen una agenda específicamente de ataque en contra de la comunidad inmigrante. Lo que vemos con el presidente Trump es que él ha polarizado mucho a la comunidad, ha polarizado mucho al país y ha creado un sentimiento anti-inmigrante que en los 30 años que yo vivo viviendo en los Estados Unidos nunca se había sentido antes. Realmente esperamos que esto cambie, esperamos tener un cambio de administración hoy y esperamos trabajar con la nueva administración, sea la que sea, para buscar cambios que favorezcan y protejan a la comunidad inmigrante. Es por eso que estamos en esta cobertura especial de Mega Noticias TVC. Todos son estos temas que no solamente implican a la elección en los Estados Unidos, sino de un problema que también en este caso es de México. Importante no dejarlo de lado. Es un problema de México, la generación también de ese éxodo de mexicanos hacia los Estados Unidos. Eunice Rendón, César Espinosa, Jorge Alcovín, les agradezco mucho estos minutos en esta cobertura especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Muchas gracias.